buenos días, público. Somos Disparter, el podcast que te hará cuestionar tu moral el día de hoy. Nos encontramos con la socióloga Stephanie Zavala. Hola a todos, gracias por acompañarnos. La antropóloga Emily Osornio. Hola, ¿cómo están? Y quien les habla es la historiadora economista Alejandra Álvarez. Muy buenos días, o más bien preocupantes días. ¿Y a qué se debe eso, Stephanie? Bueno, pues lo que pasa es que en este marzo de este 2025, en Teochitlán, Jalisco, se ha dado a conocer que el narco, una problemática que ya sabemos que ha estado desde muchísimo tiempo atrás, presenta una gran preferencia por reclutar jóvenes menores de edad, lo cual esto lo podríamos tomar como una forma de que pues ya estas organizaciones evadan la ley bajo algunas lagunas legales correspondientes a los cargos que pues se le presentan a un menor de edad. Eso es muy cierto, puesto que las consecuencias legales no son las mismas que para alguien mayor, tomando en cuenta que los jóvenes han resultado bastante influenciables en este tipo de actos. Esto me recuerda a aquella canción del Aragán que se llama Él no lo mató, la cual narra cómo un adolescente de 17 años se le hizo fácil salir a robar y cómo terminó muerto a causa de este acto. Es justo pues de lo que estamos hablando. En esta misma canción que tú mencionas, se menciona cómo fue la sociedad y el medio en el que se desarrolló lo que realmente lo mató. Y esto no es solo de actualidad, puesto que en la época de Dostoyevsky, él habló sobre la moral de un ladrón en su cuento El ladrón honrado, donde se muestra la redención de uno de sus personajes ante el acto de hurtar un pantalón del protagonista. El tema de la redención es algo controversial, pues al notar aquellos actos, la culpa y el querer remediar sus acciones, se puede representar como la búsqueda del perdón con un único fin egoísta o de liberación personal. Ok, y esto no es el tema, una pregunta. ¿Ustedes consideran que la redención con un fin de lucro tiene un rango de edad? No lo tiene porque, por ejemplo, cualquier persona, ya sea adulta o joven, puede redimirse para así obtener un beneficio propio. Bueno, ahora escucharán Él no lo mató de El Aragán. Y es que nada en la vida es fácil. Desenfundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda de abastos popular. Solo tenía 17 años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Todo iba saliendo de maravilla, para ser la primera vez no estaba tan mal. Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta: esto es un atraco, aflojen la lana o se morirán. Todo iba saliendo bien, corrió de la tienda toda vez. Bueno, ahora procederemos a indagar en el tema del día de hoy, robo de pertenencias en las aulas. Stephanie, ya que usted estudió sociología, ¿qué opina al respecto de esta situación? Pues este tema es bastante grave, ya que aunque se trate de pues robos menores, estos provocan una pérdida material que puede ser importante para la víctima y sobre todo pues genera desconfianza en las y los estudiantes, y esto puede llevar a generar conflictos entre ellos. Pero ustedes díganme, ¿a qué creen que se deba esto? Para mí, esto se debe a gracias al entorno en el que se desarrollan y a las costumbres que se les imponen. Exactamente. Es como cuando se le ve inculcado a un niño el proteger sus cosas si no se las robarán. De hecho,
En Japón hay tiendas automáticas donde se respeta el precio y la conducta que se debe tener en un establecimiento. Aquí en México últimamente se ha estado inculcando, bueno, se ha estado implementando el usar cajas automáticas donde no se necesita de una persona que te cobre. Exactamente. Y ya que mencionas esto, pues imaginemos que pues dejas tu celular en una banca y al regresar sigue ahí. Esto suena como pues ciencia ficción, pero en otros países, como ya lo mencionamos, lo es Japón, esto es bastante normal. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que la cultura de irrespeto a las pertenencias ajenas será algo de inculcarse en casa o en las escuelas? Pues mira, aunque algunas personas crean que la escuela es para educarse, yo siento que tiene más peso la educación en casa o en el entorno social principal, ya que las personas que rodean en este caso a los niños que van creciendo, con sus acciones cotidianas les van dando un ejemplo que plenamente ellos repetirán, y en caso de que este entorno social principal sea violento o de no respeto hacia los demás, puede crear niños o jóvenes que desafían la autoridad, no tienen empatía o actúan por beneficio propio. Asimismo, en la sociedad se puede ver a los rateros, como comúnmente se les llama, un medio de donde sacar dinero para sustentarse, es decir, un trabajo honesto, lo cual, siendo un niño susceptible, pueden crear una distorsión de la realidad. Volviendo a lo que mencionó Stephanie, junto a la distorsión de la realidad viene un proceso de falta de empatía para las personas que a su visión tienen más de manera injusta. Ahora, ¿los motivos por los que se robaba tiempo atrás serán los mismos que en la actualidad? Se podría considerar que anteriormente se hacía más por sentido de supervivencia que en la actualidad. Gracias a influencias como la narcomúsica, se hace en un sentido de buscar un nivel de vida parecido a aquellos a los que se les idolatra. Claro, y por consecuencia de justamente lo que estás diciendo, actualmente los jóvenes se sienten con más libertad y con mucha menos presión al ejecutar el delito. Entonces prácticamente es una conducta ya normalizada en la comunidad escolar, por lo mismo que no se puede tomar una acción legal tan perjudicial debido a que pues son menores de edad y solo se queda en una sanción administrativa por parte de la administración escolar. Prácticamente, al estar normalizada y ver que las sanciones no son tan estrictas, esto hace que el robo se perciba como algo sin consecuencias reales, y si no hay castigo, no hay miedo. Pero eso también genera un ambiente pues donde nadie confía en nadie. ¿Cómo estudias tranquilo si todo el tiempo estás cuidando tu mochila? ahí entra otro punto muy importante. La desconfianza rompe el tejido social y todo empieza con algo que se ve pequeño, como un robo de plumas o audífonos. Exacto, porque si hoy robas un lápiz, mañana no cuesta tanto robar una calculadora, y así va creciendo el problema. Y a esto agreguen la presión por grupos sociales. Conozco casos de jóvenes que roban únicamente por pertenecer a un grupo o simplemente presencia el acto de hurto y no dicen nada por lo mismo de querer encajar. Bien dice el dicho, el que con lobo se junta a aullar aprende. Esto quiere decir que gracias a los grupos sociales a los que se pertenece o se trata de pertenecer, se pueden adquirir ciertas actitudes o acciones con tal de encajar. Ahora quiero mencionar algo respecto a esto, y es que a pesar de que la persona tenga una crianza muy buena y aunque su voluntad sea fuerte, esto no es garantía de que se pueda llegar a tener la influencia en ella como algunos pensarán, ya que al final de cuentas somos seres que necesitan estar constantemente en interacción y relacionarse con otros, lo cual sí o sí va a generar una mezcla de ideas, pensamientos e influencias. Exacto. Es algo ya normalizado que los adolescentes se dejen influenciar y más por sus grupos de amigos. Esto es algo bastante preocupante. ¿Y qué opinan al respecto de la cleptomanía? Ya que es algo que también se observa demasiado en la comunidad escolar y joven. Bueno, primero que nada poniendo un
un poco de contexto en lo que es cleptomanía para nuestros oyentes que no lo sepan. La cleptomanía es un comportamiento adquirido en el que se involucra un descontrol, ya que se tiene una necesidad de robar irresistible. Claro, como ya lo habíamos hablado hace un rato, al ser esto algo adquirido y ser algo con lo que se nace, el medio en el que se desarrolla tiene demasiado que ver. Prácticamente se está formando una personalidad que se verá guiada por las enseñanzas, influencias, ejemplificaciones y acciones que se muestran a su alrededor. Esto no solo incluye la educación como tal, porque de igual manera se pueden desarrollar traumas y pensamientos surgidos de diferente manera, lo que puede ir desarrollando esta condición. Justo por eso se me vino a la mente otra obra literaria que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Crimen y Castigo, novela escrita por Fyodor Dostoyevsky en 1866. La historia sigue a Raskolnikov, un estudiante en San Petersburgo que asesina a una anciana usurera, creyendo que puede hacer el mal por un bien mayor, ya que se considera moralmente superior. Y aunque no estamos hablando de asesinatos en los salones, si vemos el pensamiento robo porque puedo, porque yo necesito más o porque no va a pasar nada. Exacto, y ahí entra la parte más profunda, que es la culpa. En Crimen y Castigo, el personaje principal vive atormentado por su conciencia. En las aulas, muchos chicos quizás no lo demuestran, pero cargar con esa culpa también es una forma de castigo silencioso. O al revés. Hay quienes se acostumbran tanto que ya ni les remuerde la conciencia, y eso es aún más grave. Y si lo vemos desde otro enfoque, me recuerda a la obra literaria Los Cachorros, de Mario Vargas Llosa, una novela corta que narra la historia de un grupo de adolescentes en Lima y cómo la vida de uno de ellos, Cuellar, cambia drásticamente tras sufrir un accidente traumático. En esta novela se retrata cómo un hecho impacta la forma en que un joven se relaciona con su grupo. No hay robos, pero sí presión social, exclusión y una profunda necesidad de aceptación. Eso también puede ser un detonante para que alguien robe por miedo a no pertenecer. Claro, está porque al final el robo no puede ser solo material, también puede ser un reflejo vacío que alguien tiene dentro, una forma de decir aquí estoy, aunque sea desde la transgresión. ¡Qué fuerte! Pero tiene sentido. Como en el ladrón honrado que mencionamos antes, el robo del pantalón es casi simbólico. El personaje no roba por malicia, sino por su situación, su entorno y su necesidad. Y eso pasa también en los salones. Un joven que roba no siempre es una mala persona. A veces es alguien que nunca aprendió lo que es el respeto, porque nadie se lo enseñó, o porque su alrededor contradice esa idea. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué responsabilidad tenemos como comunidad escolar? Porque muchas veces señalamos, pero no analizamos las causas. Justamente, tal vez en vez de preguntar quién fue, deberíamos de preguntar por qué lo hizo, y no para justificarlo, sino para entenderlo. Porque si seguimos solo castigando sin educar, solo estamos repitiendo el ciclo, y como en las novelas, el final será el mismo, tragedia o aislamiento. Y algo más, muchas veces el robo en las aulas no solo es entre estudiantes. También hay robos de confianza, de oportunidades, cuando un profesor, por ejemplo, minimiza la situación o cuando la autoridad ignora las denuncias.
Ya hemos recorrido muchas aristas del robo en las aulas, desde lo social hasta lo literario, y sinceramente da para pensar muchísimo. Sí, y lo más interesante es ver cómo la literatura no solo refleja lo que pasa en la sociedad, sino que lo desnuda y nos obliga a mirarnos sin filtros. Justamente como en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde el personaje principal roba y asesina. Pero el castigo más duro no es el legal, sino el peso de su conciencia. Esto nos hace pensar cuántos alumnos cargarán con esa culpa silenciosa tras un robo. O como en El ladrón honrado, también de Dostoyevsky, donde el robo de un pantalón parece mínimo, pero se convierte en una confesión final cargada de vergüenza y necesidad de redención. Y si miramos a Los cachorros de Mario Vargas Llosa, aunque no hay robos, sí está la presión del grupo, el miedo a ser excluido y el trauma que moldea personalidades. Todo eso también influye en la conducta de un adolescente, que muchas veces roba para no quedarse fuera. Así podemos ver cómo la literatura nos muestra algo que a veces olvidamos en la escuela, que detrás de cada acción hay un mundo interior, y esto no se trata de justificar, sino de entender el por qué. Claro, porque si solo vemos el acto y no la persona, entonces no aprendemos nada, y en vez de prevenir, solo castigamos. Por eso el mensaje de hoy no es solo no robes, es cuestiona tus acciones, revisa tu entorno y pregúntate si lo que haces construye o destruye la confianza con los que te rodean. Y como diría Benedetti, no te salves. No te salves del deber de pensar, de sentir, de actuar con empatía. No te salves del compromiso con lo justo, incluso en lo más pequeño. Porque en lo más pequeño está el principio de lo más grande. Muchas gracias por escucharnos. Se despide su locutora, historiadora, economista Alejandra Álvarez. Esperemos encontrarnos en un próximo capítulo. En lo que sucede se despide la antropóloga Emilia Osornio. Hasta luego a todos nuestros oyentes. Esperamos que tengan un excelente día. Se despide la socióloga Stephanie de la Cruz. Esto fue Disparter, el podcast que te hace cuestionar tu moral. Gracias por acompañarnos y piénsalo 2 veces antes de decir solo fue una pluma. O solo fue un cargador. Porque quizá lo que se perdió no fue el objeto, sino la confianza.